Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada Sesión 2, Evaluación de Riesgos Laborales en Entidades Públicas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es administrador con magíster en gestión de calidad y en las organizaciones, especialista en gestión territorial y en seguridad pública, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia de más de 24 años en entidades públicas. Doctor Valencia, muy buenos días y bienvenido. Paola, muy buenos días y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Para mí es todo un placer poderlos acompañar con esta sesión que hoy vamos a tener sobre evaluación de riesgos laborales. Realmente quiero recordarles lo que estamos desarrollando en esta ruta del conocimiento. Estamos en prevención de peligros en entidades públicas. Ahí vamos a tener diferentes sesiones durante el transcurso de todo el año. Entonces, invitarlos a que por favor nos acompañen en todas las sesiones que vamos a tener mes a mes. Entonces, por favor, Paola, evaluemos para ver cómo están esos conocimientos. Así es, doctor, muchas gracias. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la herramienta comúnmente utilizada para la identificación de peligros y valoración de riesgo en las empresas? A. Espina de pescado. B. Árbol de causas. C. La GTC 45. D. Diagrama de Pareto. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Espina de pescado, 15%. B. Árbol de causas, 21%. C. La GTC 45, 57%. D. Diagrama de Pareto, 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál de los siguientes es un paso del proceso de identificación de peligros y valoración de riesgos? A. Identificar los peligros. B. Valorar los riesgos. C. Controlar los riesgos. D. Todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Identificar los peligros, 12%. B. Valorar los riesgos, 0%. C. Controlar los riesgos, 0%. De todas las anteriores, 88%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es el enlace de la GTC 45? Perdón, ¿cuál es el alcance de la GTC 45? A. Solo a empresas públicas. B. Solo a empresas privadas. C. Todas las organizaciones sin importar tamaño o actividad. D. Empresas de seguridad privada. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Les recordamos a nuestros participantes, daremos un espacio de preguntas para que ustedes realicen las dudas, preguntas que tengan. Nuestro experto no las aclarará. Estos son los resultados. A. Solo a empresas públicas, 4%. B. Solo a empresas privadas, 0%.
C, todas las organizaciones sin importar tamaño o actividad, 95%. D, empresas de seguridad privada, 2%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Valencia. Bueno, gracias Paola y a todas las personas que nos acompañan hoy, el día de hoy, nuestra capacitación. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver en nuestra tabla de contenido hoy en evaluación de riesgos algunos conceptos fundamentales. Vamos a ver la ISO 31000 y la GTC 45. El objetivo general de esta capacitación es brindar conocimientos y lineamientos generales relacionados con la prevención de peligros en la administración pública para lograr su mitigación y control ante el deber y la responsabilidad social de proteger y salvaguardar la vida, la integridad y los recursos en los centros de trabajo y de forma extendida a sus hogares. Todo lo que aprendemos en el marco de prevenir peligros y evaluar los riesgos, todo esto lo podemos proyectar a nuestras familias. Entonces siempre es muy importante pensar y considerar que todos estos espacios de capacitación lo podemos transmitir a nuestro hogar, a nuestras familias, que realmente es lo más importante. Entonces, 3 objetivos específicos: considerar la magnitud de los riesgos derivados del trabajo, indicar diferentes medidas de control para los riesgos y analizar los niveles de exposición y probabilidad. Algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es la evaluación de los riesgos laborales? Es un proceso sistemático que implica identificar, analizar y controlar los peligros y riesgos en el lugar de trabajo como las entidades públicas para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. ¿Cuándo realizar una evaluación de riesgos? 3 consideraciones. Cuando se introducen nuevos procesos o pasos al flujo del trabajo, un cambio de mercado, una nueva cuenta, nos cambian el cargo, la actividad que estamos realizando. Entonces, ahí hay que analizar cuáles son esas nuevas variables que nos pueden generar en algún momento un riesgo. Cuando realizan cambios en los procesos existentes, cuando hay nuevos equipos o surgen nuevos peligros, por ejemplo, una maquinaria nueva que no sabemos cómo manejarla. Entonces, es muy importante conocer todas estas consideraciones, que es cuando tenemos que identificar los peligros y analizar, evaluar los riesgos. ¿Cuáles son los tipos de evaluación de riesgos? Evaluación a gran escala, cuando hay un nuevo mercado, cuando la empresa está adquiriendo un nuevo negocio. Evaluaciones específicas requeridas, cuando ya nos hacen una inspección al centro de trabajo, cuando ya es una evaluación del piso, del puesto como tal. Y evaluaciones generales cuando son las auditorías. Ahí podemos ver los tipos de evaluación de riesgos que se nos pueden presentar en un momento dado. Vamos a mirar un poco de dónde viene todo este vena, de dónde viene todo lo que es la evaluación de riesgos, que es la ISO 31000, 2018, segunda edición. Entonces me parece muy importante que la conozcan un poco, de qué está establecida y qué trata esta norma que le escuchamos nombrar todo el tiempo. Entonces, la norma ISO 31000, 2018 es una norma internacional que establece directrices para la gestión de riesgos en las organizaciones, empresas públicas, privadas, tanto pequeñas empresas como de grandes entidades o grandes organizaciones como multinacionales. Proporciona un marco completo y sistemático para ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera efectiva. Esta norma es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño, como ya los venía mencionando, o sector o contexto. Se basa en los principios y el marco de referencia y el proceso en la gestión de riesgos. Características de la gestión de riesgo es caracterizar cada uno de los peligros y riesgos que nos pueden presentar. Y el cambio de versión, que la primera versión fue de 2009 y en el 2018 se surge ya la segunda edición, que es la que estamos viendo en este momento. Algunas características de la guía, dirigido a las personas que crean y protejan el valor de la organización, gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño. Las organizaciones de todo tipo y tamaño, que ya lo veníamos hablando, y que hay que analizar el contexto tanto interno como externo. Cuando mencionamos el contexto interno, nos referimos al aspecto cultural, a los procesos internos, ese currículo oculto que se maneja tanto en el trato con el personal, con los contratistas, con los subordinados, y cuando hablamos del contexto externo, hablamos de las diferentes variables, tanto globales como nacionales, normatividad,
que afectan el proceso que estamos desarrollando. Otra consideración importante, la estrategia, y esa estrategia tiene que asociarse objetivos y unos planes de actividad, tanto a nivel estratégico como de proceso. Entonces ya hablamos del direccionamiento estratégico. Ese direccionamiento estratégico habla de la gestión del riesgo que tenemos que adelantar para poder cumplir con esa estrategia y esos procesos que se enfocan lógicamente en cumplir esa estrategia de la organización. La organización presta unos servicios, presta unas actividades, en algún momento quieren crecer y se vuelven una multisector, desarrollan diferentes actividades, como un estilo de holding. Entonces, ese holding, lógicamente, dependiendo de la actividad, tiene que establecer cuáles son los riesgos asociados tanto al riesgo reputacional, al riesgo empresarial y el riesgo a las personas. Esta norma es bastante amplia y es bien interesante. La administración y gestión de riesgo es parte de todas las actividades asociadas con la organización e incluye interacción con las partes interesadas. Esta norma habla muy especialmente de las partes interesadas. Y cuando hablamos de partes interesadas, hablamos no solamente del cliente como tal, no, hablamos también de nuestros vecinos, de, por ejemplo, si estamos en La Guajira, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a los indígenas y a las personas que están alrededor de la empresa y que nos pueden afectar, lógicamente, la continuidad de negocio. Entonces también habla de los sindicatos, que pueden ser en esas partes interesadas, los mismos trabajadores son partes interesadas. La administración y gestión del riesgo considera el contexto interno y externo de la organización, incluyendo comportamiento humano y los factores culturales, ya lo hemos mencionado. Definiciones para tener en cuenta. Entonces acá vamos a comenzar a desglosar un poco más la norma, entendiendo que hay unos conceptos que no los podemos pasar por alto y que tienen que ser muy bien entendidos y comprendidos. Cuando hablamos del peligro, hablamos de la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de esos. Cuando hablamos del peligro, le voy a dar dos ejemplos. Vemos un químico. El químico, como por sí solo, sabemos que no es un riesgo, porque los peligros los identificamos con todos los sentidos, por olor, los logramos observar, los logramos escuchar. Cuando una explosión que suena boom, fuertísimo, entonces ya sabemos qué fue lo que estalló. Puede ser un pistón de un carro que suena demasiado fuerte, fue un disparo. Inmediatamente eso nos genera, a través de los sentidos, hay un peligro, hay una situación que nos puede generar en un momento dado un riesgo. El solo químico, volviendo otra vez al ejemplo del químico, cuando lo vemos en su envase, etiquetado, que no tiene tipo de vulneración al envase, no nos va a generar ningún daño. Hay que saberlos transportar. Ya en el momento que comenzamos a interactuar con lo que se nos puede volver un riesgo, ahí es donde entramos a su análisis y a su valoración. Entonces el peligro puede ser en la fuente, solamente, y por dar ese otro ejemplo, podemos ver un revólver, un arma, una pistola. El arma por sí solo no genera una situación de riesgo. Y si nosotros vemos al policía, al soldado, al de la empresa de vigilancia de seguridad privada armado, que es normal y natural verlos, no nos genera ninguna situación de que digamos que estemos en riesgo. Pero si ya vemos al vecino, alcoholizado, disparando al aire, eso sí es un peligro. Entonces miren cómo podemos asociar fácilmente que el peligro lo logramos identificar, pero ya dependiendo las características, la situación y el acto, entonces en ese momento ya se comenzó a volver un riesgo. La situación hablamos del sitio, del lugar donde se puede presentar. Entonces, por decir algo, sabemos que tenemos que ir a una zona rural y esa zona rural de la ciudad al corregimiento hay grupos armados ilegales. En ese sitio, en unas horas específicas, unas horas específicas y en unos sectores de ese sitio, se nos vuelve lógicamente una amenaza. El acto puede ser tanto material o psicológico. Entonces miren que el peligro lo logramos identificar con todos los sentidos, pero con otras variables que es probabilidad. Y la consecuencia es que se vuelve un riesgo. Entonces sigamos evolucionando. Vulnerabilidad se refiere a la incapacidad de resistencia de un sujeto o sistema ante una amenaza. Entonces, es una incapacidad como tal, ya sea un sistema, ya sea una instalación
o sea de una persona que no se puede resistir. Entonces, una instalación física, ya vemos una parte de la empresa en sus instalaciones físicas, en su seguridad física, que se vuelve vulnerable porque no tenemos cámaras, porque no hay luz, porque hay una parte de la reja dañada. Una persona con vulnerabilidad no tiene los conocimientos, no tiene una incapacidad de pronto hasta física para desarrollar alguna actividad o de defenderse. Un sistema es vulnerable porque no le hemos generado, por ejemplo, en nuestros computadores. No tenemos un McAfee, no tenemos un Defender, no tenemos un sistema que me pueda proteger frente a riesgos cibernéticos. Amenaza es toda acción que aprovecha esa vulnerabilidad para atentar contra la seguridad. Evento, ocurrencia o cambio conjunto particular de circunstancias o incidentes. Riesgo, combinación de la probabilidad que ocurre con un evento o circunstancia a la exposición peligroso y la severidad o lesión o enfermedad que puede causar por el evento de exposición. Entonces, el riesgo es la combinación de probabilidad por severidad. Otras definiciones, fuentes de riesgo, elemento que por sí solo en combinación con otros tiene el potencial de generar riesgo. Valoración del riesgo, proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si los riesgos son aceptables o no. Eso es lo que vamos a mirar hoy un poco más a profundidad. Gestión del riesgo es el proceso de planificación, organización, dirección y control de esos recursos humanos, de ese talento humano y de los materiales de una organización con el fin de reducir el mínimo y aprovechar los riesgos o incertidumbres de la organización. Muchas veces ese tipo de situaciones que analizamos en los riesgos pueden ser oportunidades para mejorar e inclusive en un momento dado dar una línea de valor excepcional. Entonces, miremos la norma muy rápidamente. El principio de marco de referencia del proceso, la ISO 31000, tiene su estructura, pero tiene tres especiales puntos. Los principios, que es el capítulo cuarto, el capítulo quinto, que es el marco de referencia, y el proceso, que diríamos que ya lo operacional, que es el capítulo 6. Miremos muy rápidamente esos principios. La norma busca que sea integrada, tanto la administración y la gestión de riesgos de todas las actividades de la organización. Entonces no podemos hablar que fijémonos en nuestro mapa de proceso. Tenemos las actividades misionales, que es la operación, pero ese direccionamiento estratégico, esa parte de la planificación, de los recursos, también tienen riesgos asociados. Entonces también es muy importante que las personas que están dedicadas al soporte, a la planificación, a la alta dirección, inclusive a la evaluación y a la mejora continua, tienen que hacer análisis de riesgo en sus actividades. Una estructura estructurada y exhaustiva. Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la administración y gestión de riesgos contribuye a resultados coherentes y comparables. Todo lo que no se compara, todo lo que no se mide, no se puede mejorar. Acá algunos otros principios. Adaptada y ajustada al marco de referencia y el proceso de administración y gestión de riesgos se adaptan y son proporcionales al contexto interno y externo de la organización. Entonces, mire que lo hablamos ahorita y les damos varios ejemplos. Entonces, por darles una característica especial, no es lo mismo la empresa de seguridad privada que trabaja en conjuntos residenciales en Bogotá, en Cali o Medellín, que hacerlo en el Putumayo, en el Caquetá, que hacerlo en Norte de Santander, porque lógicamente tiene unas influencias, tiene un contexto externo que tiene que ser medido y verificado con muchas más variables. No es lo mismo la empresa administrativa que maneja, por decir algo, desde Bogotá los asuntos de alta dirección, contables, administrativos, financieros desde Bogotá, como la parte de extracción de petróleo en Norte de Santander o en los llanos orientales. No son los mismos riesgos laborales de ese personal, por decir algo, en los llanos orientales, en el Meta, o en Norte de Santander, que decir que el personal que está, ese personal que está en operación, que tiene unos riesgos mucho más fuertes, mucho más complejos, donde tenemos que tener controles operacionales en esos puntos que tenerlos, lógicamente, acá en Bogotá, donde acaso es más de índole administrativo, de ergonómicos. Entonces, una cosa son el
personal en Bogotá en asuntos administrativos o en las ciudades capitales, y otra cosa es el personal que está en extracción, en operación, en esos puntos. Entonces miren que vamos analizando cuáles son, y en ese marco de esa tabla, de esa GTC 45, en sus planes de estructura de peligros, entonces hablamos de físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos o biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, no lo mismo, y hablemoslo de otro punto de ejemplo. No es lo mismo el personal que está en Manizales, al lado del volcán del Ruiz, y otro personal que tiene unas características especiales frente a los fenómenos naturales, las amenazas naturales, a otras personas que están, por decir algo, bueno, en Mocoa. Ya sabemos que en Mocoa hace unos años hubo ríos vendavales que afectaron mucho la estructura de la ciudad. Entonces, miren que siempre tenemos que analizar el riesgo, depende del sitio en el que estamos. ¿Cuáles son los riesgos inherentes a la actividad económica que desarrollamos? Entonces, inclusiva, la parte apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren sus conocimientos, puntos de vista y percepción. Esto resulta en una mayor toma de concientización y una administración y gestión de riesgo informada. Entonces debe ser inclusiva, que tenga todas las partes interesadas, sus opiniones, sus consideraciones, las tengamos en cuenta. Dinámica, los riesgos pueden aparecer y cambiar y desaparecer. Entonces también, por ejemplo, el ejemplo mundialmente conocido como el de Kodak. Ustedes saben que Kodak imprimía fotografías, cogíamos los rollos de la cámara, los llevamos allá y lo imprimía. Fue cambiando el contexto mundial. Y hoy en día está ocurriendo con la inteligencia artificial. Entonces, que no nos pase en nuestras empresas lo que le pasó a Kodak, pero no actualizarse a la cámara digital. Y hoy en día no necesitamos fotógrafos, todos tenemos un celular, entonces todos podemos tomar fotografía. Entonces, cambiante, es dinámica, entonces tenemos que estar actualizando nuestros peligros. Mejor información disponible. Entonces, tenemos que tener en cuenta los riesgos se basan en información histórica y actualizada. Al principio, cuando estamos haciendo gestión del riesgo, generalmente lo hacemos muy cualitativo y lo hacemos a través de encuestas, lo hacemos a través de lluvias de ideas, pero a medida que avanza el tiempo, tenemos que volver esa información lógicamente cuantitativa y verificar cuánto se nos está repitiendo. La idea es una visión cero accidentes y por ahí una estrategia que se llama visión cero. Y la idea es que no se nos materialicen, y mucho menos cuando afecta a nuestro personal, a nuestro talento humano. La administración y gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación o incertidumbre asociada con tal información y expectativa. La información deberá ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes. Esa rendición de cuentas tiene que estar ahí para las partes interesadas, puedan analizarla, estudiarla, conocerla y ayudarnos a tomar decisiones para mejorar nuestro sistema. Factores humanos y culturales, el comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la administración y gestión de riesgos en todos los niveles y etapas. Y la mejora continua, lo que no se mejora tiende a permearse, tiende a dañarse, tiende a acabarse. Entonces siempre tenemos que tener pendiente que todos los aspectos en el marco de esa medición histórica se tienen que mejorar. Abracemos las oportunidades de mejora, los hallazgos que muchas veces nos dejan los entes auditores, porque nos están permitiendo a ver los problemas con una dinámica, una percepción diferente y que tenemos que mejorar. Marco de referencia, el capítulo 5, ahí hablamos de 5 aspectos, liderazgo y compromiso, que es el centro, y en el marco de ese centro tenemos sus variables, son la integración, el diseño, la implementación, la evaluación y otra vez la mejora. De liderazgo y compromiso, la alta dirección de los órganos de supervisión, cuando es aplicable, debe asegurar que la administración y gestión del riesgo esté integrada en todas las actividades de la organización. Como les hablaba y decía, tenemos nuestros procesos, nuestros procedimientos. Todos esos procesos y procedimientos se debe hacer un análisis y evaluación del riesgo. ¿Okay? Publicando una declaración, una política que establezca un enfoque o un plan o una línea de acción para la administración y gestión del riesgo. ¿Cuáles son los recursos que necesitamos para que nuestro proceso tenga esta dinámica de aporte a la actividad de la empresa? Si no tenemos los recursos necesarios, y les voy a dar un ejemplo para que entendamos el tema de recursos. Usted es de la brigada de emergencias de su empresa
y la brigada en algún momento, los botiquines de primeros auxilios se vencieron todos. Entonces usted tiene que solicitar en el plan de necesidades cuándo reemplazamos todos los elementos que se vencieron. Entonces pactamos los extintores, que es perdiendo el estudio de carga combustible en la empresa. Entonces cada año tenemos que hacer, si usamos por ejemplo polvo químico seco, ustedes saben que cada año hay que reemplazar esos extintores. Y si se usaron en un momento dado, por ejemplo, voy a decir algo en la cocina o un pequeño conato de incendio y se usaron extintores y no los reemplazamos, esto puede ser objeto también de un llamado de atención y de una oportunidad de mejora o de un hallazgo. Entonces miren que los recursos son súper importantes en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Asignar la autoridad, la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados dentro de la organización. Todas las actividades en el marco de la gestión del riesgo tienen que tener, lógicamente, en ese control operacional, en ese plan de mitigación de riesgos, se tiene que tener quiénes son los responsables. Volvamos a la brigada de emergencias. Pues, ¿quién es el responsable de verificar los extintores? Lógicamente, las brigadas de emergencia tienen tres características. Una primera parte es de primeros auxilios, la segunda es de prevención de incendios, de conatos de incendios, y la tercera de evacuación. Entonces, ¿quién sería el lógico responsable de verificar los extintores? El personal de brigadistas que está en prevención de incendios. Una brigada de emergencias tiene que conocer de todos los aspectos, pero tenemos que tener personal especializado en primeros auxilios, que tiene que tener capacitación superior o un poco más de la brigada integral. O de igual manera, en prevención de incendios. Ese personal de prevención de incendios tiene que tener un conocimiento un poco más, tiene que conocer sobre carga combustible, cada cuánto tienen que estar los extintores, cómo están esos extintores, hacer la verificación mensual. Entonces, miren que eso tenemos que tenerlo muy bien organizado y ajustado. Reconocer y abordar todas las obligaciones y así como sus compromisos voluntarios. Marco de referencia del capítulo 5, entonces hablando de integración, comprensión de la estructura y el contexto de la organización. Mire que por todo lado siempre vamos a escuchar la palabra contexto. Los riesgos se gestionan en cada parte de la estructura de la organización. La gobernanza y guía los cursos guía el curso de las organizaciones, sus relaciones internas, externas y las reglas. El diseño, analizar y comprender los contextos internos y externos, los puntos de vista. ¿Ustedes no han visto el ejercicio del 6? Que el 6 lo ubicamos, lo escribimos y de un punto de vista podemos ver un 6 y la otra persona puede estar viendo un 9. Entonces mire que siempre los puntos de vista es dependiendo cómo lo veamos. Y los dos tienen la razón. Entonces por eso es que es tan importante que frente a las diferentes discrepancias, nuestras formas de ver y de opinar, tomemos todo ese tipo de situaciones dispersas y tratemos de unificar un solo concepto para mejorar constantemente. Entonces, el manejo de las conflictividades, súper importante, y aprender a gestionar esas conflictividades para la mejora del ambiente laboral. Entonces, seguimos con el concepto de diseño, factores sociales, factores culturales, factores políticos, legales, que la normatividad va cambiando constantemente, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos, ambientales, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local, porque también tenemos aspectos muy de la cultura regional y local. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas variables y esos análisis de contexto. Las relaciones, percepciones, valores, necesidades y expectativas de las partes interesadas externas. Las relaciones contractuales y los compromisos. ¿Ok? Evaluación y mejora. Entonces, en evaluación, la efectividad del marco de referencia, periódicamente el desempeño con relación a su propósito, sus planes de implementación, sus indicadores y el comportamiento esperado. La mejora, ya lo hemos hablado, y ya vamos a mirar lo que es el tema del proceso. Entonces tenemos comunicación y consulta, alcance, contexto y criterios, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, registro de informes y seguimiento y revisiones. Entonces, comenzamos mirando qué es el propósito de la comunicación, promover la concientización y la comprensión de los riesgos. Muchas veces tenemos que entender que hacer análisis de riesgo, pensamos, es súper dispendioso, es otro aspecto más que me genera más horas de trabajo,
Pero si hacemos un buen análisis de riesgo desde un principio, vamos a lograr disminuir esas horas de trabajo. Porque cuando comiencen a materializarse, entonces podemos mirar, fallamos en un análisis de contexto. Entonces tenemos que volver a retomar todo desde un principio. Pues si tenemos un muy buen análisis de contexto, lo mantenemos actualizado frente a los temas cambiantes, vamos a lograr tener unos controles operacionales que nos van a mitigar tanto el accidente laboral y la enfermedad y la mortalidad. Entonces es muy importante esa comunicación, tanto de recibir insumos constantemente para que podamos estar actualizando esa gestión del riesgo de, de la forma en que se nos puede materializar. Y el propósito de la consulta. La consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisión. Entonces, como les decía, recibamos la información que nos dan los sindicatos, recibamos la información que nos dan los trabajadores, recibamos la información de las partes interesadas externas, los vecinos, podemos revisar las personas que están en las comunidades indígenas o afrodescendientes. Si tenemos personal también que es LGBTI, también tenemos que escucharlos porque ellos tienen un punto de vista frente a todo cómo se hace. Entonces, todos estos temas son importantes tenerlos en cuenta. El alcance, definir el alcance de la actividad de administración y gestión del riesgo, aplicar los diferentes niveles distintos, tanto a nivel estratégico, operacional, táctico, cómo se desarrolla cada programa, cada proyecto, y cada programa y proyecto puede tener su gestión del riesgo. Contexto interno e interno, ya lo hemos hablado bastante, definición de criterios para el riesgo. Este punto sí que es importante. Y ahorita cuando veamos un poquitico más la GTC 45, vamos a mirar, por ejemplo, el nivel de deficiencia. Ese nivel de deficiencia que hablamos en la GTC 45 es donde están los criterios para el análisis de riesgo. Entonces, miremos algunos aspectos de los criterios. La naturaleza y los tipos de incertidumbre que pueden afectar los resultados y objetivos, tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, el riesgo reputacional. Es un intangible, pero puede afectar todo el proceso de la empresa. ¿Cómo se van a definir y medir las consecuencias, tanto positivas como negativas, y la probabilidad? Y los factores relacionados con el tiempo. Acuérdense que todos esos temas son guías, y las guías nos dan lineamientos, pero no son de obligatoriedad. ¿Ok? Cuando hablamos ya de la identificación de riesgos, y cuando hablamos la norma no establece el concepto como de peligro, pero en la GT 645 sí lo hace. Entonces, identificación del riesgo, acá en la ISO 31000 establece algunas variables. ¿Cuáles son? Las fuentes de riesgo tangibles e intangibles, ya le dije, por ejemplo, el riesgo reputacional, las causas y los eventos, las amenazas y las oportunidades, las vulnerabilidades y las capacidades, porque muchas veces para esas vulnerabilidades, esas amenazas, las capacidades que tenemos no son suficientes. ¿Qué hacemos? Los cambios de contexto, los indicadores de riesgos emergentes. Esto va avanzando a grandes rasgos, a grandes saltos, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que mirar que ahí hay una parte de analítica de datos que tenemos que prever y cómo nos puede afectar. Sus consecuencias y sus impactos en los objetivos, las limitaciones del conocimiento y confiabilidad de la información, los factores relacionados con el tiempo, los sesgos, los supuestos y las creencias de personas involucradas. Aquí hay algunas categorías de riesgo: proyectos, tratamiento especial por proyecto, los legales, cambio normativo, el mercado, cambio de precios y competencia, los políticos, los naturales, eventos climáticos difíciles de prevenir, por ejemplo, todo lo que pasó con el fenómeno del Niño, operaciones, fallas en los procesos internos, comercial y liquidez, financieros, cambios de moneda o de interés, estratégicos, por ejemplo, financieros. ¿Qué pasó en Venezuela en un momento dado? Su moneda se fue al piso, entonces comenzaron a pagar en dólares. Digamos que es un vecino y mire toda la afectación que ellos tuvieron. ¿Ok? Análisis de riesgo. Entonces ya hablamos de análisis de riesgo, lo que es la probabilidad del evento y sus consecuencias, la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, la complejidad y la interconexión, los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad y la efectividad de los controles existentes. Evaluación del riesgo. Ya cuando tenemos ese análisis, tenemos ya esa cuantificación, porque se puede cuantificar. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada? Estamos muy bien con la gestión del riesgo que tenemos en este momento porque no se nos ha materializado. Considerar opciones para el tratamiento del riesgo. ¿Qué otras opciones podemos hacer para que podamos cada día blindarnos más? Debemos realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. Ya estamos muy sesgados, mejor contratemos una auditoría que venga y en un momento nos diga
oiga, se les puede materializar de este otro lado, mantener los controles existentes o reconsideremos inclusive los controles y hasta los mismos objetivos. Esto es lo que es la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. Ya una cosa es el tratamiento del riesgo, que es nuestro plan de acción, nuestro plan de tratamiento, esas actividades cronológicas que vamos a desarrollar para, lógicamente, poder suplir para que no se nos materialice y podamos tener controles operacionales actualizados, idóneos, para cumplir con ese riesgo que en un momento dado se nos puede materializar. Y tenemos que dejar los registros y los informes de toda la actividad en gestión. ¿Ok? Seguimiento y revisiones, los indicadores, finalmente todos los, si miramos la ISO 45001, el capítulo 9 siempre son herramientas de seguimiento y medición, y el capítulo 10, la mejora continua. Entonces, vemos muy rápidamente la GTC 45, ya nuestro tercer componente del día de hoy, guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad ocupacional. Proporciona una metodología. Hay que tener en cuenta, cuando sale esta norma en el 2012, apenas están haciendo nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero sigue teniendo esa aplicación, aunque mencione salud ocupacional. Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, además de orientarlos en la definición de medidas de prevención y control propias de la gestión del riesgo. Acá vemos nuestra GTC 45, de cuáles son las variables de biológico, y eso lo vimos en nuestra primera clase. Físico, químico, psicosocial, biomecánicos. No pudimos ahondar en ellos en nuestra primera sesión, pero lo haremos en una clase posterior. Condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, miremos las variables que habla la GTC 45. Nivel de consecuencia, medidas de la severidad de las consecuencias. Entonces, digamos una cuestión, tuvimos una caída de nivel, o nos caímos en la moto, o en un momento tuvimos por ahí un problema de equilibrio por el oído y no nos dimos cuenta, y nos fuimos contra un muro, contra una viga y nos lesionamos. Entonces, la consecuencia del golpe puede ser un hematoma sencillo, pero no fue, eso diríamos un nivel 1. Pero si de pronto ese golpe por la caída de la moto o por la caída de nivel me generó algún tipo de fisura, una fractura, tuvimos un esguince, tuvimos una luxación, entonces que miras que las consecuencias pueden tener un nivel de severidad, y ese nivel de severidad es el que tenemos que medir frente a cada uno de los riesgos que nos materializan en la empresa. Nivel de deficiencia. Entonces, el nivel de deficiencia es la magnitud de la relación esperada entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. Entonces, nivel de deficiencia. Entonces, podemos mirar, a ver, miremos con el ejemplo de la moto, para la gente que trabaja repartiendo comida, entregando, lógicamente, elementos, entregando correspondencia, que se nos puede dar. Entonces, la persona anda, lógicamente, en una moto. Entonces, nivel de eficiencia de la moto, cómo está la técnico-mecánica, cómo están los frenos, entonces, cómo está el motor, cómo está el sistema de amortiguadores. Y eso también ocurre con los vehículos. No, ese carro y esa moto están muy viejitas. Entonces, primer nivel de eficiencia, que es la parte técnico-mecánica. 2, es un pelado de 18 años que va a ser lógicamente repartidor y no tiene mucha experiencia andando en motos. Aunque hoy en día eso es como difícil porque casi la mayoría del país, la gente, casi todas las personas aprenden a manejar muy jóvenes. Pero entonces no tiene experiencia para estar en una moto 8 horas. Entonces estamos mirando la parte técnico-mecánica, las habilidades y la competencia de la persona para conducir. Tercero, el estado anímico de la persona. ¿Cómo está el día de hoy? Uy, anoche hubo la fiesta de la empresa. Entonces, y tenemos que trabajar hoy. ¿Cómo está ese muchacho para conducir? Bien, 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta en el nivel de deficiencia. Nivel de exposición. ¿Cuántas veces se repite? Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante una jornada laboral. Entonces, sigamos con el ejemplo de la moto. ¿Cuántas horas va a estar encima? O solamente usa la moto para ir y volver del trabajo, máximo 1 hora. Entonces, eso es lo que me refiero. ¿Cuántas veces se está repitiendo la acción y que se está sometiendo al riesgo? Nivel de probabilidad, producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Esos son los criterios. Entonces, miremoslo un poco más técnico. Entonces,
Evaluación de riesgo corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias mediante el uso sistemático de información disponible. Todos los históricos que les venía hablando, de cada cuánto lo estamos lógicamente registrando y que nos sirvan nuestros informes de gestión. Cuántas veces nos materializó para que hagamos un buen análisis. Para evaluar el nivel de riesgo se debería determinar lo siguiente: nivel de riesgo por nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. A su vez, para determinar el nivel de probabilidad se requiere el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Entonces, miremoslo acá un poco más desglosado. El nivel de consecuencia es la medida de la severidad de las consecuencias. Entonces, el nivel de consecuencia, podemos mirarlo, que puede ser mortal o catastrófico, y le damos una valoración de 100 puntos. ¿Qué significa? La muerte. Muy grave, 60 puntos, que son lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidad permanente parcial o invalidez. Grave, 25 puntos, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, ILT. Y leve, 10, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Entonces ese es el nivel de consecuencia. Determinar el nivel de deficiencia según la GTC 45. Entonces, mire que el nivel de deficiencia, como ya hablaba, por ejemplo, les daba a ustedes varios ejemplos, la parte técnico-mecánica, las habilidades, y ustedes podrían, cada uno de estos criterios, en el nivel de deficiencia, establecerle, lógicamente, un valor numérico. Entonces, por ejemplo, en la parte técnico-mecánica, la parte de habilidades y competencias del personal, su estado anímico, aunque habría que mirarlo lógicamente y establecer normas para eso o criterios. Entonces, ¿cuáles son lo que nos establece la GTC 45? Muy alto, valor 10. Se han detectado pedidos que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativos. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. O ambos. Significa que no elaboramos un buen análisis de contexto para verificar el nivel de deficiencia frente a ese riesgo que se nos está estableciendo. Entonces, muy alto, 10. Alto, 6. Se han detectado algunos peligros que pueden dar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. Usted en su matriz de peligros y riesgos, usted le colocó a un riesgo un nivel de deficiencia de 6. Pero viene el auditor y me dice, eso no es 6 porque se le ha materializado ya 2 o 3 veces. Entonces, venga, reevalúe todo su nivel de deficiencia. Medio, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Bajo, no se asigna valor, no se ha detectado consecuencias, no se le ha materializado ningún tipo de riesgo en ningún momento. Entonces, tiene un muy buen control operacional de mitigación de riesgos. ¿Ok? Un ejemplo, miremos este ejemplo. A manera de ejemplo se muestra un cuestionario de chequeo tipo para controlar periódicamente el riesgo de golpes, cortes y proyecciones con herramientas manuales en un centro de trabajo, en donde se indican los 4 posibles niveles de deficiencia: muy deficiente, deficiente, mejorable y aceptable, en función de los factores de riesgo presentes. Una respuesta negativa a alguno de las cuestiones planteadas confirmaría la existencia de una deficiencia, catalogada según criterios de evaluación indiciados. Entonces, miremos cuáles son ese cuestionario de chequeo que les muestro acá, que les puede servir a ustedes como una referencia. Las herramientas están ajustadas al trabajador, al trabajo a realizar, ¿sí o no? Las herramientas son de buena calidad. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación. Punto número 1. Punto número 2. ¿La cantidad de herramientas disponibles es suficiente en función del proceso productivo y personas? 3. ¿Existen lugares y medios idóneos para la ubicación ordenada de las herramientas? Paneles, cajas. Punto 4. Cuando no se utilizan las herramientas cortantes o punzantes, ¿se disponen con los protectores adecuados? Punto número 5. ¿Se observan hábitos correctos de trabajo? Los trabajadores se hacen, ahí estamos mirando la competencia.
Los trabajadores se hacen de manera segura sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos. Los trabajadores están adiestrados en el manejo de herramientas, capacitación. Se usan equipos de protección personal cuando se pueden producir riesgos de proyecciones. Entonces, criterios de valoración. Se valora la situación muy deficiente cuando se haya respondido no a una o más de los cuestionarios del punto 5, 5.2 o 5.3. Miren cómo se establecen los criterios para el tema de golpes, cortes y proyecciones con herramientas manuales. Se valora la situación como deficiente cuando no siendo muy deficiente se hayan respondido negativamente a la cuestión número 1. Es decir, herramientas son de buena calidad, las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación. Se valora la situación como mejorable cuando no siendo muy deficiente ni deficiente se haya respondido negativamente a una o más de los cuestionarios, el 1.1, 1.2, el punto 2, el punto 3 y el punto 5.1. Se valora la situación como aceptable en los demás casos. Entonces miren que son los criterios de la deficiencia que tenemos que tener en cuenta en la probabilidad. Entonces, determinación del nivel de exposición. Entonces, el nivel de exposición en la situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral, es decir, qué tan frecuente se nos puede generar. Entonces, nivel de exposición, nivel de eficiencia continua, valor del nivel de exposición es un valor 4. La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Frecuente, le damos una valoración de 3. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, le damos una numeración de 2. La situación de exposición se presenta algunas veces durante la jornada laboral por un periodo de tiempo corto. Esporádica. 1. La situación de exposición se presenta de manera eventual. Entonces, la determinación del nivel de probabilidad, acuérdense que el nivel de probabilidad es deficiencia por exposición. Entonces, el nivel de deficiencia lo logramos 2, 6 y 10. Eso es una matriz de impactos cruzados. Y el nivel de exposición, 4, 3, 2, 1. Cuando los cruzamos, pues lógicamente multiplicamos. Entonces, el nivel de deficiencia es 10 y el nivel de exposición, que es muy alto, nos da 4. Entonces, nos da una variable de 40. Ahí tendríamos que, en ese momento, el nivel de probabilidad entre 40 y 24, como lo estamos viendo en la tabla, la situación deficiente con exposición continuada o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización de riesgo ocurre con frecuencia y eso nos daría para parar la operación. Digamos ya el nivel alto, que es entre 20 y 10. Entonces podemos ver que tenemos varios cuadros en el cual se nos podría materializar ese tipo de eventos. ¿Qué significado tiene? Situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo de vida laboral. Ya la media va entre 8 y 6, la situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Y la muy baja, que es entre 4 y 2, situación mejorable con exposición ocasional esporádica, no es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebido. ¿Ok? Entonces, ese es el nivel de probabilidad. Vamos a mirar otro ejemplo. El caso de un operador que le tomó una muestra de aceite en un tanque de neutralizado en una planta de aceite combustible. La rampa ubicada en la parte superior lateral del tanque, a unos 15 metros de altura, no posee barandas o guardas protectoras. Si estamos subiendo 15 metros, tenemos que tener línea de vida, tenemos que tener, lógicamente, anclajes. Entonces, miren que hay un nivel de deficiencia al no poseer esas barandas o esas guardas protectoras. Y el nivel de frecuencia, entonces, miremos lo que nos dice acá la descripción. Suponga que se ha determinado un nivel de deficiencia, un nivel 6, deficiente, porque no tiene estos elementos. Y un nivel de exposición, 3, frecuente. El nivel de probabilidad va a ser igual al producto ND, nivel de deficiencia por nivel de exposición. Es decir, el nivel de probabilidad es 6 por 3, 18.
Tiene entonces una probabilidad alta, que quiere decir que es posible que se materialice el riesgo varias veces en el ciclo de vida laboral. Entonces, la caída de un trabajador de la rampa de 10 o 15 metros de altura puede ocasionar desde lesiones con incapacidad laboral transitoria hasta la muerte, considerando entonces que existe la probabilidad de ocurrencia de daños personales que implica la muerte de un trabajador. El nivel de probabilidad que se le asigna a este riesgo es de 100, mortal o catastrófico, ¿cierto? Ejemplo. Para determinar el nivel de riesgo de este ejemplo, se emplea la fórmula nivel de riesgo, nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Se multiplica el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Entonces tenemos, el nivel de probabilidad es 18, por el nivel de consecuencia que es 100, me da 1800. Ubicado esta cifra en el primer cuadro, se tiene un nivel de intervención igual. Se trata de una situación crítica que requiere una corrección urgente. ¿Qué tenemos que establecer? Lógicamente, para que el trabajador se suba a esos tanques, colocarle todos los aspectos, tener acá la jerarquía de controles. Entonces, realizar las actividades como tal, controles de ingeniería, para poder que la persona se pueda seguir subiendo a realizar su labor. Entonces, lógicamente los anclaves de seguridad, línea de vida, que tenga realmente agarres, tenga todas las consideraciones, tenga cinta antideslizante la escalera. Mire qué importante tener todos estos aspectos para poder generar que la persona no esté en riesgo. Acá tenemos lógicamente ya el cuadro mucho más amplio, mucho más grande de lo que trata toda esta situación. Entonces, determinación del nivel de riesgo, nivel de probabilidad, ya lo vimos, 40-24, 20-10, 8-6 y 4-2. Y nivel de consecuencia, aquí lo vemos, ves, 10, 25, 60 y 100. Y esta matriz de impactos cruzados nos genera lo que debemos desarrollar para nuestro plan de mitigación del riesgo. Entonces, nivel de intervención 1, que va de 600 a 4000. Situación crítica, hay que hacer una corrección urgente. Eso cuando lo logramos ya establecer, tenemos que tener un plan de control, o si no, no puede seguir la operación. Ahí sí tenemos que ponernos serios, los de seguridad y salud del trabajo, decir, jefe, no podemos ir hasta cuando no hagamos estas consideraciones, estos ajustes, estos controles operacionales. Cuando tenemos un nivel de intervención 2, que va de 150 a 500, corregir y adoptar medidas de control. Tiene un nivel de manejo un poco más aceptable. Cuando es de 40 a 120, mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Y cuando ya es un nivel 4, no intervenir salvo que un análisis más preciso lo justifique. Y ya tenemos lo que es la jerarquía de controles, lo que es la eliminación, eliminar físicamente el peligro, la sustitución, reemplazar el peligro, controles de ingeniería, aislar las personas del peligro. Entonces, colocar realmente línea de vida, colocar antideslizante en las escaleras, colocar el apoyamanos. Entonces, todos los elementos que tenemos que hacer, controles administrativos, cambiar el modo de trabajo de las personas. Y EPP, protección del trabajador con equipos de protección personal. Si miramos, lógicamente, lo que más nos asignan las empresas es elementos de protección personal, pero está en la punta más bajo de la jerarquía de controles. La idea es que podemos utilizar cualquiera de otros aspectos de control para mejorar la vida de nuestro personal. La bibliografía, realmente, ahí se las comparto. Y ya, Paola, ¿me acompañas? ¿Estás conmigo? Claro que sí, doctor, aquí estoy. Bueno, excelente. Entonces, volvamos otras a evaluarnos, a ver cómo esta vez con esta explicación de la ISO 31000, de la 45000, los diferentes ejemplos, pudimos ser apropiados esta información. Entonces, continuemos, por favor. Listo, mi doc. Tenemos una pregunta antes. Nos Por la favor. realiza Sergio Orlando Valle Quiroga. Dice, ¿se tiene previsto una actualización a la norma GTC 45 del 2012 al corto, mediano o largo plazo? Sí, inclusive entidades como el ICONTEC, como el Consejo Colombiano de Seguridad, ya están buscando una actualización de esta norma. Se vienen haciendo mesas de trabajo para poderlo asociarla, por ejemplo, a esa ISO 31000 que es del 2018, al tema de nuestro sistema que es del 2015, que es la 1072. Entonces, sí hay algunos ajustes que son considerables e importantes que se tienen que realizar. Y en este momento, saben que las guías a rato se demoran un poquitico para salir, pero ya se están trabajando en mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo,
entidades como que ya les mencioné, el ICONTEC, Consejo Colombiano de Seguridad, para buscar que esa actualización salga, yo creo que sale por ahí en 1 año, 2 años máximo, pero ya están en ese marco de actualización que creo que ya es bueno con todos los cambios normativos que se han dado. Pero entonces yo pensaría que en el transcurso de este año o el otro ya se estaría buscando, porque ya se han hecho bastantes mesas de trabajo en el marco de esta actualización. Ok, Pero eso listo. es la pregunta. Listo, no, en el momento no tenemos más. Vamos entonces a Ok, dar paso a nuestro sondeo final. ¿listo? Primera pregunta. ¿Cuál es la herramienta comúnmente utilizada para la empresa, para la identificación de peligros y valoración del riesgo en las empresas? A, espina de pescado, B, árbol de causas, C, la GTC 45, D, diagrama de Pareto. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, espina de pescado, 13%. B, árbol de causas, 6%. C, la GTC 45, 77%. D, diagrama de Pareto, 4%. Doctor, ¿cómo nos está con esta primera pregunta? No, hubo un incremento bastante considerable. Subimos, la respuesta adecuada es la C. En principio tuvimos 57% y subimos 20%, subimos a 77%. Las otras herramientas nos permiten, lógicamente, hacer análisis, lo que es la espina de pescado, los 5 porqués, Pareto, son muy importantes y pueden utilizarse. Pero realmente la GT55 es la gran norma, es la guía que nos permite en riesgos laborales establecer la identificación del peligro, el análisis y evaluación de los riesgos. Entonces, y fue todos los cuadros que les compartí el día de hoy y cómo lo hacemos. Entonces, realmente pueden utilizar esas otras herramientas en el marco de la evaluación. Cuando ustedes pueden una lluvia de ideas para escuchar lógicamente ideas y las pueden ir valorando. Pero tenemos que utilizar la GT55 o lógicamente documentar el interior de esos procesos para que tengan esa evaluación de los riesgos acertados y se les puede pedir un ente auditor en un momento dado. Pero muy bien, subimos 20% y los felicito. Muchas gracias. Sigamos, Paola. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un paso del proceso de identificación de peligros y valoración de riesgos? A, identificar los peligros. B, valorar los riesgos. C, controlar los riesgos. D, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, identificar los peligros, 2%. B, valorar los riesgos, 0%. C, controlar los riesgos, 0%. D, todas las anteriores, 98%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Excelente, muy bien. Subimos de la respuesta adecuada de la D, que es todas las anteriores. Subimos de un 88 a un 98%, acercándonos casi al 100%. Y realmente lo que hacemos en la gestión, en la administración y gestión del riesgo, identificamos los peligros, analizamos los riesgos, los cuantificamos y los valoramos y les hacemos controles operacionales. Entonces, realmente era todas las anteriores y los felicito. Pasamos del 88 al 98%. Vamos muy bien, vamos por la tercera. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es el alcance de la GTC 45? A, solo a empresas públicas. B, solo a empresas privadas. C, todas las organizaciones sin importar tamaño o actividad. D, empresas de seguridad privada. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, solo a empresas públicas, 0%. B, solo a empresas privadas, 0%. C, todas las organizaciones sin importar tamaño o actividad, 99%. D, empresas de seguridad privada, 1%. ¿Cómo nos fue con esta tercera pregunta, Doc? Muy satisfecho, muy contento. Realmente estas metodologías que hemos enseñado el día de hoy aplican a todas las entidades públicos, privadas, pequeñas, grandes, multinacionales en Colombia. Debemos aplicar toda esta metodología.
Entonces, realmente qué rico poder haber culminado el día de hoy, logrando aportar un poquitico más de conocimiento. Los invito para que nos sigan acompañando en las otras conferencias. La próxima que tendremos, hablaremos de esos nuevos riesgos que a ratos no son como tan fáciles de entender y cómo se nos pueden materializar. Entonces, los invito a que nos acompañen para nuestra próxima sesión y que nos sigan acompañando en las comunidades del conocimiento, a todas las personas que son trabajadoras de nuestra gran ARL positiva. Muchas gracias, Paola, y a ti a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Doctor Valencia, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Igualmente, Doc. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Nos dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta.
Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.